Deben estar en sus casitas, me alegra mucho. Bueno, voy a tratar de entrar a mi, por otro lado, porque no los veo. Como no los veo, no sé si pueden eh, ver toda la presentación. ¿Me escuchan bien? Todo. Sí, ¿Sí? señora. Listo. Sí, señora. Ok. Entonces, me alegra verlos. Como saben, a cada uno de ustedes hice una reunión, digamos, individual, con la que cada uno me contó qué hacía, cuáles eran sus expectativas de acuerdo pues a lo que cada uno hace. Y como no sé si ustedes se conocen entre ustedes, no sé si ustedes ya de alguna manera se han encontrado en otros espacios o ese es el primer curso en el que se ven. Este es el primer curso en el que yo los veo. Bueno, Sí, señora. entonces yo voy a hablar un poquitico de cada uno, pero me gustaría pues que se conocieran entre ustedes porque es importante, yo creo que también saber con quiénes estamos. Entonces, con la primera persona que me reuní fue con Camilo, con Enver Camilo, que es un profesor de la UNAD. Él es médico veterinario y pues trabaja como en la UNAD hace un tiempo ya larguito, ¿cierto? Y pues está en su proceso de formación y nos escogió a nosotros como en ese proceso de formación. Él trabaja en Málaga, ¿cierto? Y pues desarrolla varias de nuestros componentes prácticos y tiene varios cursos pues dentro de la línea de pecuarias. Diana Carolina. Diana Carolina es ingeniera. Ella es ingeniera topográfica, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí, señora. Ella está en Bogotá. Entonces ella es una de las mujeres urbanas, pero con muchas ganas de trabajar con mujeres rurales indígenas. Ujú. Ha trabajado también como en todo el proceso de sistemas de información geográfica y no quiso hacer como una maestría en eso, sino quería ampliar sus horizontes y trabajar con las herramientas que ya conocía, pero como al servicio de la comunidad y poder establecer como unos lineamientos que le permitiesen a la gente tener herramientas para apropiarse del territorio. Sí, más o menos, Diana, ¿lo dije bien? Sí, señora. Gerardo. Gerardo vive en La Tebaiba, en Quindío. Y Gerardo está trabajando en la Universidad del Quindío y él es profesor, digamos, de apoyo, es profesor de cátedra y quiere trabajar, digamos que está al frente de un vivero de la universidad, que son muy importantes actualmente, ¿no? Estos viveros se convierten en unos laboratorios vivos y que nos permiten hacer también como ese cuidado de las semillas y que deben ser por región. Y él está como en ese trabajo. Él en este momento está trabajando con mujeres y está haciendo un trabajo de reconocimiento de su, no- de su cono- de, pues el reconocimiento de su conocimiento sobre plantas medicinales. ¿Cierto, Gerardo? ¿Lo dije bien? Sí, señora. ¿Sí? Todo muy bien. Sí, Ah, señora. bueno. Y me falta Brian. Espérame, porque Brian. Ahora mínimo no lo tengo aquí. Brian. Brian, ¿me vas a matar? No, Brian. Hola, No buenas te tardes, tengo. profe. ¿Qué yo le ayudo? Hola, Brian. Ayúdame.
Buenas porque tardes me para perdí. todos. Mi nombre es Brian Cubillos, yo vivo en Fusagasugá, Cundinamarca. Trabajo en San Bernardo, Cundinamarca, en una entidad de microcrédito. Sí, Tengo 30 años, soy egresado de la Universidad de Cundinamarca del programa de zootecnia. sí, Brian, lo siento. Brian trabaja en un banco, pero es importante que sepamos que él trabaja en un banco para mujeres, ¿cierto, Brian? Y No que, exactamente, es un banco de microcrédito donde se atienden poblaciones rurales, ¿sí? Entonces sí, no exactamente es a la mujer rural, sino a las dos, tanto hombres como mujeres, o sea, que tengan proyectos productivos. Y lo que yo le había dicho, profe, era que estaba interesado en hacer pues mi proyecto de investigación basado en la mujer rural. sí. Y pues, digamos, una cosa que me llamó la atención de cuando me reuní con Brian es que él es como una persona que la gente va y le cuenta sus historias, ¿saben? Entonces las mujeres van y le cuentan sus historias y le cuentan por lo que ha tenido que pasar. Y eso es muy importante porque genera lazos de confianza y ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a hacer este proceso de investigación en este curso, es que la confianza es muy importante a la hora de desarrollar procesos de investigación. ¿Listo? ¿Vale? Ahora yo sé que me presenté con todos, pero pues me voy a volver a presentar. Yo soy Paola y Paola es una mujer que nace hace 49 años en Bogotá, pero resulta que Bogotá no era el lugar donde ella iba a tener su experiencia universitaria y su experiencia laboral, entonces sale a recorrer con una mochila Colombia. Se graduó inicialmente de biología marina y se va a vivir a La Guajira. Y allá conoce a las mujeres guayú y conoce el matriarcado que existe allá. Luego va a vivir a San Andrés y ve cómo las colonias inglesas influyen mucho en la constitución de esta sociedad isleña. Luego Paola se va a recorrer toda la Amazonía colombiana y entonces empieza a trabajar en el Meta, en San José del Guaviare, en el Putumayo, en el Caquetá, en Guainía, en el Baupés, en el Amazonas. Y lo único que Paola tenía era una mochila, no tenía nada más, una mochila. Y empieza a recorrer y empieza a estudiar y hace su maestría en biodiversidad y conservación y luego empieza a unir conocimiento y luego dice, no, yo necesito trabajar en políticas de desarrollo rural. Porque en este recorrido se da cuenta que hay muchos huecos en esas políticas de desarrollo rural y se da cuenta que necesitamos herramientas académicas que puedan ayudar a la toma de decisiones en procesos específicos y que esos procesos específicos sean dados de manera casi digamos, de manera individual, dados los contextos en los que vivimos nosotros como un país que es diverso, ¿no? Y multicultural y pluricultural. ¿Listo? Esa soy yo. Entonces, a partir de esa experiencia y a partir de lo que he estudiado, yo les voy a contar un poquito en este curso, cosas que de pronto ustedes pueden utilizar a lo largo de su vida o que pueden utilizar en sus casas o que puedan utilizar en sus trabajos o que puedan utilizar como argumentos para cambiarle la vida, si sea una persona, a una mujer, ¿sí? Cambiarle su perspectiva, cambiarle su forma de ver la vida, cambiarle las maneras en las que hacemos las cosas, porque a veces el Estado nos enseña a estandarizar procesos y cuando nosotros estandarizamos procesos, ahí es donde surgen las complicaciones y las desigualdades y las brechas aumentan, ¿vale? Entonces vamos a empezar con esta pequeña presentación que les he preparado.
Voy a salir de aquí un ratico porque me toca ir a otro lado. Ay, mi mouse no funciona. Sorry. Mi mouse se dañó. Acá. Entonces, yo les dije a ustedes que hicieran una línea de tiempo. ¿Se acuerdan? Pero entonces aquí vamos a ver un detalle. En detalle por qué hemos pasado, por qué las mujeres hemos pasado por tantas cosas. ¿Vale? Entonces resulta que nosotros como mujeres no éramos reconocidas como seres, éramos como cosas que ayudábamos o hacíamos oficios varios, ¿no? ¿Cierto? No se nos permitía opinar en ningún ámbito, no se nos permitía tener absolutamente nada, no teníamos derechos algunos. Entonces, en 1971 hay una declaración. Entonces, hay una declaración que son los derechos del hombre, ¿se acuerdan? Los derechos del hombre en Francia. Y entonces resulta que en esa carta aparecían los derechos del hombre. Entonces hubo pues una escritora en ese momento, dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no dice mujer por ninguna parte? Y resulta que a Marie Gusseau, que no sé cómo pronunciarlo, ella es una escritora y dice, necesitamos que definitivamente aparezca la palabra mujer en esta declaración de los derechos. Y por decir eso, la matan. La matan por decir que si nosotras somos, si éramos condenadas a la guillotina, también podríamos hablar y defendernos, y la matan. Entonces llega otra mujer y dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué están matando a las personas si necesitamos como la libertad de expresión? Y también la matan, también la decapitan. Entonces Madame Roland en 1793 le quitan su cabecita y le dicen, pues es que no, todavía no tenemos derecho para hablar. Sin embargo, esos dos hechos históricos son lo que le da la fuerza al cambio en la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía que se crea en Francia, que es una carta magna. ¿Ok? Entonces, eh, siempre la muerte ha sido una de las cosas que nos han acompañado a lo largo de nuestra historia como mujeres. En 1848 nos damos cuenta que, bueno, ya somos parte de la Carta Magna, pero no tenemos derecho a votar. No podemos decidir, no podemos ir a defender nuestras visiones políticas de quién nos dirige o poder llevarle una idea de cambio a los que nos están dirigiendo en la política. Y entonces se crea el movimiento sufragista y estas dos mujeres, que son Lucrecia Mott y Elizabeth Cady, son las encargadas de hacer la convención de Seneca Falls, que es como el lugar donde se reconoce que definitivamente tenemos que empezar a trabajar por el derecho al voto, a trabajar por el derecho al voto. Pero resulta que después de eso, miren todos no, ahí nos dan vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo, que ustedes tienen derecho al voto, pero entonces el hombre empieza a crear una serie de procesos de guerra, ¿cierto? Y a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se dan cuenta que la mujer fue vital porque fue la cuidadora, ¿cierto? ¿Quién era la persona que estaba reconstruyendo las ciudades cuando los hombres no estaban? Nosotros, las mujeres. ¿Quiénes estaban desarrollando las municiones de esas guerras? Nosotros, las mujeres. ¿Quiénes estaban cultivando la tierra para proporcionar el alimento que necesitaban las personas que estaban en la guerra? Nosotros, las mujeres. ¿Quiénes eran las que estaban salvando a los soldados luego de un combate? ¿Quiénes eran los que estaban donando sangre para salvar estas vidas en la guerra? Las mujeres. Entonces, ustedes saben que en 1945 se crea la ONU, pero en 1948 se hace una declaración de los derechos humanos.
en 1948, después de ese horror vivido, de ese horror que nos tocó como nación y que estamos viendo en este momento, en un horror de guerra. Nos tocó vivir a nosotros esa atrocidad, pero entonces se crea esta carta y en esa carta aparecen mujeres de todo el mundo, porque nos reunimos en una asamblea y entonces llegan mujeres de todo el mundo, de México, de Venezuela, de Pakistán, de la India, de Brasil, de Nueva Zelanda, de Australia, de Noruega, y cada una de ellas aporta algo a esta carta. Una de ellas, que era la de la Comisión de la India, decide cambiar la Carta Magna porque decía derechos de los hombres. Y ella cambió eso para decir todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos. Entonces, si no es por la Comisión de la India, que era una mujer, no aparecería la frase en la que se incluye seres humanos, no hombres, como hasta la fecha había aparecido en todos los lugares. En esta carta también se habla sobre la igualdad en derechos maritales. En esta carta se habla sobre el verdadero reconocimiento político de las mujeres, pero eso queda en la carta, ¿cierto? Van a pasar muchos años hasta que realmente esto se convierta en una realidad y que le permita a las mujeres ser parte de procesos de educación, procesos de política, participación en la adjudicación de tierras. Pasan muchos años realmente. Entonces ya estamos en 1945 y nos vamos a 1952. En 1952 tenemos una cosa que se llama la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Entonces, en 1948, nosotros hacemos parte de la Carta Magna para los derechos humanos, para los derechos de los seres humanos. Es firmado por 146 países y en ellos participan mujeres de todo el mundo. Pero ahora necesitamos establecer unas rutas de trabajo para que efectivamente lo que dice la carta se convierta en hecho. Y es así como nos lleva a la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, pero que solo se hace efectivo en 1954. Es decir, que en 1952 se crea un espacio en la que por derecho podemos votar, ¿cierto? Por derecho podemos votar y tenemos igualdad de condiciones que los hombres en los ambientes políticos, pero solo es efectivo este voto hasta 1954, ¿cierto? Aquí también nos dicen, tendremos derecho a ocupar cargos públicos. Podemos elegir y ser elegidas en 1952. Ahora bien, 1952, 20 años después, no se ha logrado. Se declara el Año Internacional de la Mujer, ¿cierto? Porque no hay igualdad de género, hay discriminación, no hay posibilidades para las mujeres de intervenir realmente en procesos políticos, no pueden ser parte de estos ambientes de decisión de las sociedades. Y entonces la ONU dice, ok, ya hemos dicho la Carta Magna, ya hemos trabajado en el proceso de reconocimiento del voto, del reconocimiento de la igualdad, del reconocimiento de todo el proceso de reconocimiento de mujer como sujeto de derecho, pero
creo que necesitamos algo mucho más específico y crean la ONU Mujeres. Entonces, en 1975 se crea la ONU Mujeres. Es importante que yo les empiece a decir que en este lapso de tiempo está pasando de manera paralela algo muy importante, que es empiezan a verse estas líneas de feminismo. Entonces ya hay minifaldas, ¿cierto? Ya tengo minifaldas, ya me puedo vestir como yo quiero. Además de eso, la píldora anticonceptiva ya se crea. Entonces yo ya tengo decisión si tengo o no tengo el hijo, ¿cierto? Entonces, a pesar de que en el campo político ha sido mucho más difícil en estas instancias, ¿cierto? Pero entre los años, más o menos al inicio de los 60, a los 90, empieza una gran revolución social y cultural de la mujer frente a su posición o su posición frente a su cuerpo, su posición frente a su relación con los hombres, empieza a hacer un cambio importante en que tengan en cuenta mi opinión, ¿cierto? Para ciertos procesos familiares. Empieza la lucha porque las mujeres tengan acceso a la educación. Entonces, cuando yo ya tengo acceso a la educación, ya puedo tener las herramientas y posicionarme en varios niveles sociales. Y este gran salto de las mujeres crea como, como una posición de lucha siempre para que el cambio se dé en todos los niveles sociales. Estamos hablando de mi relación con otras mujeres, estamos hablando de mi relación con mi familia, estamos hablando de mi relación con mi pareja, estamos hablando de mi relación con la sociedad en el ámbito laboral, ¿cierto? En 1979 hacemos una cosa que se llama la Convención sobre sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Entonces, es importante que ustedes vean que todo este movimiento para la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Que todo este proceso que ha significado la lucha y la muerte de muchas mujeres a lo largo de la historia, que nos permite crear la píldora anticonceptiva, que nos permite vestirnos como queramos, que nos permite el uso del brasier o no el uso del brasier, que nos permite tener la que nos permite tener trabajo, que nos permite tener educación, en 1979 nos empieza a matar. ¿Por qué? ¿Por qué nos empiezan a matar? Porque esto nunca estuvo acompañado de un proceso de educación. Nunca le dijeron al hombre que nosotros no éramos posesión de nadie. Nunca le explicaron a las madres que criaban a sus hijos que nosotras no éramos un mueble más de una casa. Entonces, cuando empezamos a ver todas esos tipos de violencia intrafamiliar, distinción de sexo, todo ese tipo de violencia, tenemos que empezar a reglamentar. Entonces hay un freno de facto, porque veníamos como trabajando por la reivindicación de mi derecho político, económico, social, todo ese proceso, pero todo eso se ve truncado. ¿Por qué? Porque nos empiezan a agredir porque usted no puede hacer eso, usted no puede separarse, usted no puede irse a vivir sola, usted no puede vivir sola, usted tiene que estar conmigo, el padre no puede permitir que su hija estudie. A todo eso nos tendríamos que enfrentar día a día. Entonces, en el año 2000 sale esto, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Voy a dejar de compartir porque me toca cambiar el tipo de audio para que ustedes puedan escuchar el audio. De todas formas, me confirman, por favor.
Smile and Learn. Hola. Aló, ¿se escucha en el video? Sí, sí se escuchaba. Amigos y amigas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. ¡Vamos allá! Llamamos igualdad de género a una situación en la que todas las personas, sin importar su género, tienen las mismas oportunidades, derechos y beneficios, y son tratadas con respeto en todos los aspectos de su vida. Las condiciones de las que han vivido las mujeres a lo largo de la historia han hecho que la lucha por la igualdad esté enfocada en igualar sus derechos a los de los hombres. Veamos algunos ejemplos de desigualdad. Solo un 13% de los terrenos del mundo son propiedad de mujeres. Más de 750 millones de niñas se casan antes de ser mayores de edad. Las mujeres siguen cobrando menos por puestos de trabajo similares y tienen menos acceso a la educación. Por estas y muchas otras razones, la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible prioritarios para la Organización de las Naciones Unidas. La igualdad no es solo un derecho humano fundamental, sino que es una de las bases para construir un mundo en el que haya paz y sea sostenible. Aunque se han conseguido muchos avances, mujeres y niñas de todo el mundo aún no tienen acceso a las mismas oportunidades que los varones. Para acabar con esta situación, es importante reformar algunas leyes, revisar ciertas costumbres e impulsar políticas que pongan fin a las injusticias contra todas las mujeres y las niñas del mundo. ¿Y qué podemos hacer para que haya más igualdad? Muchas cosas. Por ejemplo, podemos empezar por saber que todos y todas somos diferentes, pero también iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener distintos gustos y personalidades, pero eso no nos hace mejores o peores que otros. Todos somos personas. Por esto, es importante tolerarnos y ser amables con el resto. Debemos respetar los gustos de todos y todas y saber que ningún deporte, ropa, juguete o color es solo para niñas o solo para niños. ¿Sabías que hay miles de mujeres que han hecho cosas importantísimas? Podemos aprender muchísimo de las vidas y obras de científicas, artistas y deportistas. Y también podemos aprender mucho de las mujeres que nos rodean, nuestras madres, abuelas, hermanas, maestras y amigas tienen muchas experiencias y cosas que contar. Escúchalas. Conseguir la igualdad de género requiere un esfuerzo de las administraciones locales, nacionales e internacionales, y de todos nosotros y nosotras como comunidad. ¿Y tú? ¿Cómo crees que puedes ayudar a fomentar la igualdad de género? La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos? ¿Sabías que existen 17 objetivos mundialmente reconocidos para lograr un desarrollo sostenible? Sigue con nosotros en nuestras redes sociales para conocer cada uno de ellos. Ese no se Poner está fin a escuchando. todas las No. formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos
como tierras y propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. En cifras. A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y o sexual. Las mujeres representan solo el 13% de los propietarios de las tierras. Hoy más mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para que se conviertan en líderes ayudará a alcanzar una mayor igualdad de género. Quinto objetivo para el desarrollo sostenible. Igualdad de género. Entonces ustedes aquí se pueden dar cuenta de cuáles son las estrategias que ha utilizado varios gobiernos para que la educación llegue a más personas, ¿cierto? Saber qué es realmente género, qué realmente es brechas, realmente qué es equidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ideas diferentes por nuestra educación de base. No es lo mismo que una mujer blanca, heterosexual, que viva en las grandes ciudades del mundo, tenga las mismas oportunidades que una mujer negra del Pacífico colombiano que nace en una comunidad rural. Entonces, las estrategias de educación y las estrategias para que estos objetivos y para que estas metas del gobierno le lleguen, tienen que ser diferenciales. Y por eso empieza una carrera para que las mujeres primero entiendan a lo que tienen derecho, ¿cierto? Y segundo, que sus familias y todas las personas que las rodean también entiendan sobre esos procesos para poder hacer valer sus derechos constitucionales. Ahora bien, en el 2015 pasa esto. Nos volvemos más dramáticos con el tipo de publicidad que implementamos, porque nos dimos cuenta que las tasas de agresión y de violencia en todas las formas estaban aumentando en el mundo. Y quiero que le pongan atención a este video. El segundo video es un poco más largo, pero después de este video quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Cinco minutos. Solo habían pasado 5 minutos desde la última contracción. A Cande le habían dicho que para soportar mejor el dolor tenía que distraerse pensando en otra cosa. Y se acordó de Candelaria, su abuela, que le decía, ojalá que ese bebé que va a nacer sea niño, así no dependería de nadie y crecería sin ataduras, libre para decidir qué hacer con su vida. Y se acordó de Candela, su madre, que siempre le repetía, ojalá el bebé fuera niño, así podría conocer mundo, volar alto, fijar sus metas y ser el único dueño de su destino. Y se acordó de ella misma, de lo que pensó cuando estaba embarazada. Siempre se repetía que ojalá el bebé fuera una niña. Sabía que aprendería a bailar bajo la lluvia a pesar de las tormentas, que encontraría el camino a la cima incluso en las montañas más altas. Y que cuantas más piedras se encontrase en su camino, más grande haría su castillo. Porque no dependerá de nadie, ¿eh? Crecerá sin ataduras y será libre de decidir qué hacer con su vida. Porque conocerá mundo, volará alto, fijará sus metas y será la única dueña de su destino. 2 minutos. Solo habían pasado 2 minutos desde su última contracción. Pronto vería la carita de su bebé. Cerró los ojos, respiró profundamente y volvió a repetirse, ojalá sea una niña.
Listo, chicos, voy a dejar de compartir un segundo para cambiar el audio. Pero mientras cambio el audio, quiero preguntarles algo. ¿Ya me escuchan mucho mejor? Sí, señora. Ok. ¿Alguna vez ustedes en sus familias han visto ese tipo de, mm, de argumentos? ¿Alguno de sus padres, madres, abuelas les han dicho mejor que sea un niño y no una niña? ¿O les han dicho eso es una actividad de niña y no de niño? ¿Todavía pasa? ¿Lo han visto? ¿Lo han vivido o no? Sí, profe, claro que sí. Todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿Tú me puedes Pues, dar un ejemplo? por ejemplo, cuando estaba estudiando, a mí no me dejaban salir que porque yo era mujer. Entonces mi hermano decía, él sí puede porque él es hombre. O el hecho de pronto hacer oficio o los labores de casa, mi mamá decía como que los tenía que hacer yo por ser mujer y no él por ser hombre y yo. También tiene manos, también come y también puede. Entonces, pues ese tipo de cosas pues empiezan como también desde la casa, ¿no? Y también se ven pues afuera. De pronto no tanto, o sea, los, pero pues se ve. ¿Y a ustedes, hombres de esta clase, alguna vez les tocó decir, no, eso no lo hago porque eso es trabajo de mujer? Gerardo. Profe, no, en mi caso puntual es, digamos que cuando mi esposa quedó embarazada, pues no, decíamos, o sea, el decir de era que si nacía hijo, era como más fácil el crecimiento, como que menos peligro, o sea, era como... Y paralelo, pues, nació a los días con mi hermano, y sí, realmente ella la sobreprotegía, o sea, había como esa dinámica que Santiago, por ser varón, como que sí tenía, pues, entre comillas, y resulta que no había razón por qué realmente, o sea, diría yo, pues, en mi caso. Pero ese fue el caso que mi esposa estaba embarazada, ojalá sea un niño porque se le va a facilitar la vida. Era lo que lo traigo a relación. Entonces, ¿sí ven que eso es una realidad? O sea, no es algo que pasó en 1791. O sea, ha sido una lucha constante, diaria, de todas las mujeres en cada una de sus casas, ¿cierto? Entonces, si ha sido difícil para las mujeres que tienen acceso a la educación, imagínense para las mujeres rurales, a las mujeres que defienden el territorio, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar con mujeres rurales, acuérdense de esa lucha y trabajen por esa lucha, pero también trabajen en sus casas, ¿cierto? Cuando uno le dice a la esposa, ¿en qué te puedo ayudar? No, no, la casa es de los dos. La casa no es mía, ¿cierto? Yo no puedo decirle a mi hijo varón, no, tú no puedes hacer eso, lo tiene que hacer tu hermana. Entonces, escuchen el final de ese video. La abuela le decía, ojalá sea niño. La mamá le decía, ojalá sea niño. Pero ella cambió la historia de su familia y dijo, ojalá sea niña, para que entienda lo bonito que es ser niña y todo lo que puede lograr. Pero ¿quién hizo el cambio? Ella. ¿Listo?
Entonces yo quiero que ustedes de verdad se tomen el tiempo y hablen con sus mujeres. Hablen sobre esto, porque si no lo cambiamos desde casa, no lo vamos a lograr. Vamos a necesitar más y más mujeres muriendo para que se entienda que somos parte de una sociedad diferencial, una sociedad que requiere cambios estructurales. Y ustedes que ya están a nivel de maestría son los llamados a hacer esos cambios estructurales, porque ustedes tienen el conocimiento y tienen las herramientas para generar el cambio en los lugares que habitan. Voy a seguir presentando, chicos, pero voy a volver a cambiar el audio porque queda el último video. Quiero que lo vean con mucho detalle. Es el más largo, pero después de eso vamos a discutir. Y quiero escuchar a Brian y a Ember. Le hemos hecho una pregunta al historiador y filósofo Yuval Noah Harari. Vamos a ver lo que dice. Una de las grandes preguntas en la historia es por qué los hombres dominan a las mujeres. Para mucha gente es evidente, los hombres son más fuertes físicamente. Pero esa respuesta no tiene sentido porque en la sociedad humana el poder depende más de las habilidades sociales que de la fuerza física. Entender lo que piensan los demás y llegar a acuerdos con ellos o manipularlos es la auténtica clave de la dominación social. ¿Cómo se convierte uno en presidente o en papa? No a base de darle una paliza a los demás candidatos, sino construyendo una amplia coalición de simpatizantes. Incluso en el crimen organizado, el pez gordo no es necesariamente el más fuerte. Suele ser un anciano que rara vez se mancha las manos. Vence a los hombres más jóvenes y fuertes para hacer el trabajo sucio. Es decir, la fuerza muscular tampoco explica la dominación masculina. Otra teoría muy común es la de que los hombres dominan a las mujeres porque las mujeres necesitan mucha ayuda durante el embarazo o para criar a los hijos, mientras que los hombres pueden dedicarse a competir por el liderazgo. Pero entre otros animales, como los elefantes, las dinámicas en las que las hembras necesitan ayuda y los machos se centran en competir dan lugar a sociedades matriarcales. Las hembras de elefante necesitan ayuda para cuidar a las crías, por lo que desarrollan habilidades sociales y tejen redes de amigas. Los machos, mientras, se centran en pelearse entre ellos. Las sociedades de elefantes acaban siendo dirigidas por sólidas redes cooperativas de hembras, mientras que a los machos egoístas y poco colaboradores se los deja al margen. Si es así con los elefantes, ¿por qué no sucede con los humanos? No hay ninguna base científica para justificar la desigualdad entre hombres y mujeres. Quería pues preguntaros primero a vosotras si alguna vez os habéis sentido discriminadas como mujeres. Sí, yo creo que desde siempre, desde las cosas más chiquitas a las cosas más grandes, yo creo que he sentido esto. Desde la parte en la que yo me acuerdo que de pequeña mi papá me decía, no puedes jugar a cosas que tengan que ver con balón porque te vas a lastimar las piernas y las piernas de las mujeres siempre tienen que estar sin moretones, sin nada. También la parte cuando tenía que elegir la carrera y yo decía, yo estudio economía y derecho y me decía, no, son carreras de hombres, las matemáticas son de hombres, las leyes son de hombres. En mi país la inseguridad es uno de los temas como más fuertes que tenemos y el no poder salir a la calle tienes que estar como consciente, estar viendo todo porque en algún momento te pueden secuestrar, te pueden violar, te pueden tocar en las fiestas, sentir las miradas de todos, el poder no utilizar la ropa que tú quieres porque las miradas van a estar ahí siempre. Yo creo que siempre está, siempre veo la discriminación de que un hombre sí lo puede hacer y una mujer no. Son cosas tan pequeñas que vives por el solo hecho de ser mujer en todos los días. O sea, la vez que he ido a comprar una moto y me la habían pintado desde el principio, sí, esta es una moto de chica, perfecta para ti, es una moto de chica. Y llega el novio para verla él también. Y el señor que había hablado todo el rato conmigo, de un momento al otro empezó a ignorarme y a describir
todo el motor cómo funciona, que la moto de chica es perfecta para mí, hablando a él. Son cosas muy inconscientes y que suceden en el día a día y que si no te deconstruís y no ayudas al otro o al hombre a ver que lo que está haciendo es un acto machista, tal vez no se dan cuenta, pero porque ya viene en los genes. Por ejemplo, en mi casa, los domingos, los asados familiares que se hacen en Argentina, las mujeres preparan las ensaladas, ponen la mesa, sacan la mesa, lavan los platos, secan los platos y ves a mis tíos, a mis primos que son chicos, que tienen 9 años, se van y se sientan en el sofá a ver un partido de fútbol, mientras estamos todas las chicas levantando. Y yo eso lo empecé a notar desde chica y un día dije, me harté y dije, tenemos que levantar la mesa entre todos, porque si es un asado familiar, algo que se comparte con la familia, es la misma familia la que después tiene que ayudar a que esa casa en donde se hizo el encuentro familiar quede igual a como estaba, ¿no? Entonces no es algo solamente de las mujeres. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es el pilar no solo de mío, sino de la familia en sí. Ella es médica clínica. Ella nació en la pobreza y, bueno, logró recibirse en la UBA, que es la universidad, digamos, la mejor supuestamente de Argentina. Y yo a veces no entiendo cómo se llega a discriminar a la mujer. O sea, no entiendo. Perdón que lo diga así, pero es una mierda tener que pensar. O sea, yo tengo muchas amigas que tienen miedo de salir a la calle. O sea, no pueden, y no sé, no pueden ni salir a la esquina porque les puede llegar a pasar algo. Al hombre eso claramente no le pasa. Existe un privilegio del hombre y es, al final creo que es porque históricamente siempre ha sido el protagonista pues, de la historia humana, ¿no? Hay una cultura que facilita que hombres tengan mejores accesos y que se les vea que se les dé más facilidades que a las mujeres. En algunas cosas sí y en otras no. Porque, por ejemplo, en el trabajo, para migrantes más que todo, hay mucho trabajo para chicas, para mujeres, en lo que es limpieza y para hombres es muy complicado. No creo que lo pueda generalizar a todos los hombres, pero sí creo que el ser hombre da un punto extra en esta carrera por conseguir ciertos derechos o ciertas oportunidades. Entonces creo que sí lo podrían tener un poco más fácil. Ok, chicos. Entonces, hay una posición que me llama a mí la atención y es que uno de los chicos dice que el hombre ha sido el protagonista de la historia y que por eso tiene una ventaja. Camilo, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Me oyen? Ah, bueno. Profe, la historia ha hecho protagonista al hombre, pero realmente la mujer ha tenido muchísimo protagonismo más allá de, de lo que ha sido pues como tal el papel del hombre. Pues históricamente las mujeres son las que organizaron la sociedad, por ejemplo, a partir pues de ese matriarcado que desde pues tiempos anteriores había. Dentro de lo que es Grecia y pues todo este tiempo de por allá, la mujer pues se metía, pues, por así decirlo, en los asuntos de estar educada, de estar actualizada en diferentes temas. Pero, pues digamos que eso es donde entra el papel de la historia. Siempre no sé en qué momento, más bien en qué momento de la historia, se minimiza ese papel. Es como, por ejemplo, algo parecido al desarrollo de la iglesia. En algún momento la iglesia era la cosa más corrupta sobre la faz de la tierra, la más asesina, la más impositiva, a la que se le atribuye pues incluso tantas muertes, tantos asesinatos en varias partes. Pero la misma historia pues
el asunto es cuando confabulamos, cuando hacemos como, sí, como en todas partes, pues cuando nos juntamos y nos inventamos nosotros mismos las mentiras y las sostenemos archivándole incluso en libros, consignando, modificando, ¿sí? Desapareciendo registros. Entonces, de esa manera, pues, poder decir el género masculino es el que ha llevado el estandarte del desarrollo de la humanidad es la mentira. Es, pues, no tiene ningún fundamento o un criterio sólido porque pues nada lo respalda. Por otra parte, pues desde el vientre de la mujer, que es donde se desarrolla la vida, pues nacemos, ¿cierto? Nacemos todas las sociedades. Entonces, ¿cómo minimizar precisamente el protagonismo que tiene la mujer como, pues, por una parte creadora? Sí, pues obviamente pues tenemos 50 y 50, pero es que en su vientre es donde se alberga realmente el desarrollo de ese ser viviente y posteriormente el nacimiento, el cuidado y la educación inicial de lo que va a ser ese ser o ese ente social. Pero ya en el contacto precisamente que tiene uno con esa sociedad, es donde empieza a involucrarse en los mitos, en los tabúes, en tradiciones, ¿cierto? Pues como nos educan, entonces es donde nos volvemos machistas, nos volvemos o feministas o una cosa pues que ya ahorita ni podríamos describir con todo lo que se está generando. Entonces, pues, palabras más, palabras menos, no estoy de acuerdo con lo que dice el muchacho sobre el papel de el hombre en la humanidad y por otro lado, pues también lo justifico con que mi mamá siempre fue la que, pues digamos, dentro de mi casa me demostró su labor para mantener el hogar, para sacar adelante a sus hijos. Pues también estaba mi papá, pero pues uno sabía que mi mamá era la que se levantaba a las 4 de la mañana, dejaba desayuno y almuerzo, se iba a trabajar, nosotros para el colegio, después por la tarde nos asignaba ciertas tareas y pues dentro de ese desarrollo, pues gracias a Dios, tengo una hija, tengo un hijo y cuando nació mi hijo o cuando estaba embarazada mi esposa, de mi hija, que es la mayor, siempre me decían, ¿y qué quiere, niño? Y yo, no, yo quiero niña. Primero tiene que nacer niña, después que nazca el niño, si Dios quiere. Y así fue. Gracias. Vale, digamos que quiero que ustedes entiendan que la historia siempre la ha escrito el hombre. Y como la historia la escribe el hombre, él es el protagonista de toda la historia, ¿cierto? También dentro de la historia, los hombres que vencieron cuentan la historia, porque los vencidos no pudieron. Entonces, no hemos tenido cabida en la historia en muchos aspectos, nos han silenciado muchas veces, pero en este momento tenemos la posibilidad de crear esas narrativas desde sus trabajos y cuando ustedes creen esas narrativas están contando una historia diferente. Y así es como cambiamos el curso de esa historia. Brian, una pregunta. ¿Cuántos años tienes tú? Sí, 31. 30 años. O sea, a ti te han tocado las mujeres, sí, de tu edad y las conoces muy bien. Y ¿tú crees que la sociedad ha creado formas de competencia entre las mujeres que no le permiten crear las redes que requieren? Mm, pues, profe, no sé si le entendí bien la pregunta, pero Entonces la voy a hacer de otra manera. por favor.
nosotros vivimos en un mundo muy visual hace mucho tiempo, desde la televisión, Sí, ¿cierto? Tenemos diferentes medios. Entonces, antes teníamos las revistas, ahora tenemos a TikTok. sí. En todos esos medios te presentan estereotipos. Ujú. ¿Crees que las mujeres pueden entrar en el marco de esa gran publicidad en competencias entre ellas, lo que las debilita para crear redes de trabajo en conjunto? Em, pues, profe, actualmente la parte de las redes sociales, em, hace poco escuché un podcast que me gusta escuchar sobre de Juan Pablo Rabade que se llama Los hombres sí lloran y él llevó un neurocirujano, si no estoy mal, una persona que hace parte como de esa red de neurociencia, neurocirugía, todo eso. Y él decía que las redes sociales, cuando tú ves un video, tú ves una imagen, lo que hace es como, esos videos cortos lo que hacen es como llenarte de endorfinas para esa parte de lo de la pregunta de lo de las redes sociales y la actualidad. Y pues lo que hace es como sexualizar mucho a la mujer en este caso, ¿sí? Em, y también hace poco escuché algo sobre una actriz, creo que se llama Joanna Bahamón, y ella dejó su papel de actriz y se metió a la parte de ayudar a las mujeres que están en la cárcel a visualizarlas, a darles como un sentido para su vida ya. Entonces ella trabaja con esas mujeres que están en la cárcel porque no lo puede hacer con los hombres. Ella misma dice que no lo puede hacer con los hombres por cuestiones de seguridad. Yo le decía en eso que yo escuché y pues creo que sí hay como igualdad o equidad entre el hombre y la mujer para en la actualidad, la parte de lo de las redes sociales, porque si se utiliza de esa manera como el ejemplo que estoy dando, porque es que ella publica constantemente historias, constantemente reels respecto a lo que ella está haciendo, y pues como ella lo hace desde su perspectiva personal, ella pues em, utiliza como organizaciones también para que la financien, ¿sí? Entonces, pues es una forma de visualizarse. Entonces, eso es lo que yo creo respecto a la pregunta. No sé si esa era la respuesta que si será pertinente o no. Mira, sí, pues digamos que me parece súper chévere el tema de que puedas ver ¿los hombres qué? Es un Los podcast hombres, raro, se llama Los hombres y lloran. los hombres sí lloran. Entonces voy a leerlo, voy a verlo, pero es sugestivo el nombre, o sea, es como nos hemos permitido llorar como hombres, que también es un tabú, ¿no? Entonces, el Eh, generar también la vulnerabilidad y enfrentarse a la vulnerabilidad y decir, oye, yo también tengo problemas de depresión y no puedo ser el macho alfa que trae, provee todo y golpea, no, sino que soy parte de un proceso en una sociedad en el que tú y yo somos iguales y los dos aportamos en esta sociedad. Cuando yo me casé, les voy a contar una historia. Entonces, yo me casé y mi papá me dijo siempre, usted puede conocer el mundo, irse a los diferentes lugares del planeta, conocer muchos hombres, pero cuando usted se case, eso es un negocio. Y es un negocio en el que los dos trabajan, porque se tiene que construir un hogar. El amor es lindo. Sí, casémonos enamorados. Eso es lo mejor. Pero tenemos que construir un hogar en el que tu voz
sea escuchada y la voz de él sea escuchada. Cuando yo realmente entiendo qué es el matrimonio, ya estaba a punto de divorciarme, porque decía, no, esto es terrible, tengo que compartir el baño. Sí, o sea, tengo que compartir como él come unas cosas, yo como otras. ¿Por qué? Porque yo decía, no, yo aquí se hace, pues aquí no, pues nunca pasó eso. En mi casa siempre mi mamá y mi papá tuvieron voz y voto, que fue una cosa muy bonita. Pero yo quería como imponer cosas y esto es un proceso de negociación. Entonces es un proceso en el que tú eres vulnerable, yo soy vulnerable, tú eres fuerte, yo soy fuerte, nos complementamos. Y yo creo que ese papel en la sociedad que lo cumple la familia es base fundamental para todo, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en mayor escala. Yo no compito con mi hija, yo apoyo a mi hija, pero siento que en muchos lugares las mujeres sí compiten y compiten por atención, compiten por que yo creo que así se deben hacer las cosas porque así se hacen. Entonces soy impositiva. Y eso me debilita como mujer y como red de mujeres. Yo he trabajado con mujeres hace más de 15 años. Y yo amo a las mujeres, o sea, creo que el trabajo de ellas, el corazón de ellas, la pasión de ellas, la pasión es una cosa que nunca la va a igualar un hombre. No, o sea, yo los quiero mucho, amo a mi esposo profundamente, pero el compromiso que tiene una mujer frente a muchas cosas no es el mismo que tiene un hombre, ¿cierto? Hay casos, pero les hablo desde mi experiencia, ¿no? No estoy puede que ustedes sean los hombres más comprometidos con sus labores, pero no los conozco, digamos, desde mi experiencia en campo, con mujeres rurales y con hombres rurales, yo he tenido una mejor experiencia con estas mujeres. Ellas no compiten, ellas se ayudan, ellas se apoyan, pero cuando alguna de ellas se siente vulnerable, compite. Y entonces tenemos que empezar a trabajar en otros procesos. Entonces recuerden que cuando trabajen con mujeres rurales, siempre no son solo una mujer. Están trabajando con la mujer productora, están trabajando con la mujer que es mamá, están trabajando con la mujer que es mujer, están trabajando con la mujer que desarrolla, que tiene un conocimiento y que tiene una relación importante con su familia. Hay otras que no lo tienen, hay mujeres huérfanas. O sea, digamos que cuando ustedes trabajan con estas mujeres, siempre tienen que crear un panorama desde afuera, una perspectiva, para poder identificar cuáles son esas grandes ventajas que tienen estas mujeres y que no creen competencia entre ellas. ¿Sí? Em, Diana, ¿tú querías hablar o era Gerardo? Sí, pues para complementar como lo que estaba diciendo Brian, como otro caso así como mediático de mujeres o de que se ha visto como muchas trabas en las cosas, por ejemplo, el caso de EPA Colombia, a pesar de que ella fue como demasiado como viral y todo el mundo la conoce, ella siempre ha tenido muchas trabas. No sé si ella siempre ha dicho que es como por el origen, bueno, infinidad de cosas, pero ella pues no la ha tenido tan fácil y pues más allá del tema de que esté ahorita en la cárcel o no, el tema de su, pues, el de ella poder triunfar le ha sido muy duro y muy difícil. O también otro caso que podríamos comparar sería como el de las vicepresidentas, como fue Francia Márquez desde su origen y Marta Lucía Ramírez, que pues que ella es una mujer privilegiada, que a ella todo se le celebraba, que pobrecita, en cambio la otra sí ha tenido pues que ha sufrido más y aún así los medios la atacan pues de una forma impresionante. Entonces, pues, o sea, siempre hay como que ver
Por ejemplo, Johanna Bamón, pues de pronto ella también ha sufrido cosas, pero pues también ella viene como de pues como de ella ha sido como adinerada, entonces ella, ella ha tenido como otras posibilidades pues que no todas tienen. Y aún así, con todas sus posibilidades, también tiene problemas. Ya. Sí, o sea, digamos que la historia es distinta para cada mujer. Y cuando ustedes trabajen con mujeres rurales o que trabajen con cualquier población, porque si ustedes trabajan en el campo, ustedes trabajan con gente que está allá afuera y que le toca todos los días levantarse y rebuscarse la plata, ¿sí? Entonces hay que establecer mecanismos de acción diferenciales, que ustedes logren identificar un objetivo común para todos, pero que responda a las necesidades de cada uno. Eso es lo que ustedes van a aprender. Que ustedes puedan establecer estrategias de trabajo que sean de un colectivo, pero que tengan en cuenta las diferencias para que puedan ser visibilizadas. Eso lo hacemos a lo largo de este curso y sé que lo vamos a lograr al final. Listo, Gerardo, y seguimos. Yo quiero aportar aquí una experiencia en mi trabajo de grado. Yo estoy trabajando con el saber tradicional de plantas medicinales en un centro poblado. Profe, lo que usted acaba de corroborar, lo corroboro porque en mi experiencia, cuando estamos, digamos, estableciendo la metodología en trabajo de campo, preguntando, indagando, profe, no sé si es impresión mía, pero los hombres y los compañeros me corroboran eso, somos un poco más relajados al momento de tomar un liderazgo. No sé si de pronto uno de hombre dice, estamos 5 hombres y hay alguien que va a tomar la vocería o algo. Ah, bueno, hágale, y después en 3 meses rotamos. No sé, profe, nosotros tenemos como esa parte que somos un poco más estables emocionalmente. De pronto ustedes por su ciclo menstrual, creería yo. Sin ser, pues, porque vean. Profe, porque vea, resulta que donde yo estoy trabajando, profe, las mujeres empiezan con una competencia sana y después, profe, no se hablan entre ellas y me tocó contratar una trabajadora social, profe, como dice usted, para buscar un objetivo común, porque, profe, hay 5 mujeres que saben mucho de plantas medicinales, pero no las puedo reunir en un diálogo de saberes porque llevan que 5 años que no se hablan, profe, y viven en la misma cuadra. Y lo curioso, lo que yo le digo aquí, pues, es que los maridos entre ellos sí se reúnen los sábados, yo juego un partido con ellos, se ayudan ¿sí me entiendes? Pues, no sé si estoy equivocado, pero me parece a mí eso. Entonces estamos con una trabajadora social que nos está ayudando en este proceso porque ellos nos cuentan que empezó con una competencia entre ellas, profe, no sé, como en un proceso de asociación. Y en ese proceso, profe, montaron 5 asociaciones, profe. Y el objetivo es montar una, establecer una, y ya hay 5 asociaciones digamos, en un centro poblado, profe, que es relativamente muy pequeño. Y ese ha sido mi talón de Aquiles en ese trabajo, profe. Mira, Gerardo, primero, nunca más en tu vida, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más vuelvas a decir que son problemas de menstruación. Nunca. Vea, lo que pasa es que una de las señoras nos explicó eso, profe. No, les digo, les comparto mi experiencia, profe, porque me decía. Yo sé y te lo digo, pero tú no lo digas. O sea, tú no lo digas. Ah, bueno, profe. Digamos, tú dices, puede ser, sí. O sea, asumes que es un argumento. Pero te aseguro que son procesos sociales. Cuando tú te vas a sentar con ellas, vas a decirles, cuénteme su historia. Profe, yo lo digo acá. ¿Cierto? Profe, es que lo que yo quiero llegar aquí al punto, pues, es que cuando yo estoy con una sola persona de ellas, pues, son muy amables conmigo, son muy receptivas, y ya cuando empezamos a hablar de la otra persona, profe, no sé, y como digo, pues, estamos en un trabajo social y ya hay 2 que se hablan al menos, profe, y como digo, mi objetivo en nosotros sería como unificar para sacar esa asociación adelante y sacar ese saber tradicional, que es que saben mucho de plantas medicinales, profe. Pues maravilloso. O sea, tú tienes un punto central. ¿Listo? Ahora lo que necesitamos es que tú, con las herramientas que vamos a tener, vas a crear unos puentes.
Sí, Y esos señora. puentes los tienes que crear desde la confianza. Mira, cuando tú empiezas a hablar con cualquiera, o sea, con un niño, tú empiezas a generar confianza para que él te cuente algo que le esté pasando, ¿cierto? Acuérdate que nosotros venimos de unos procesos de colonización arraigados. Venimos en unos procesos donde nuestros derechos como mujeres han sido vulnerados. Recuerda que nosotros nos hemos tenido que ganar la posición casi que a machete, ¿cierto? Entonces imagínate si para una mujer rural con la que tú trabajas, que cree que tiene un conocimiento, que tiene una tradición familiar, se encuentra con otra que le dice, no, es que no es así, pues chocan, ¿cierto? Porque yo tengo la razón y la otra tiene la razón y todas tenemos la razón. Pero tu plus ahí es decir, oye, yo he encontrado puntos que se pueden unir y tú vas a diseñar una estrategia de comunicaciones, ¿cierto? Entonces, si quieres, si te has tenido problemas y miramos cómo puedes hacer una estrategia de comunicaciones, yo te ayudo a diseñar una estrategia de comunicaciones con ellas, pero la idea sí es que puedas trabajar y no decirles, ay, que tiene el periodo. Sí, entonces, si quieres yo te Profe, ayudo. profe. Les cuento aquí, profe, porque eso me decían ella, ¿verdad? Porque, profe, yo sé que eso es, o sea, eso es grotesco y todo, profe, pero digo, les cuento porque muchas veces me decían, cuando uno contaba con ella, era con el equipo de trabajo, eran muy receptivas, pero cuando ya tocábamos el tema de que pronto una reunión, no, yo para no voy porque no voy, y empezaban, y cuando fuimos al trasfondo para trabajo, nos contó, profe, que sí, que empezó como una competencia sana entre ellos. Sí. Pero que cuando una de ellas ya se ganó un fondo, un recurso para empezar a emprender, se dividieron. Pero sí, claro, yo a usted pero lo voy a utilizar, o sea, digamos que quiero hacerle muchas consultas a ella, no solo por estos medios, sino internamente, porque sí necesito un poco de asesoría en estos temas, profe. Vale, pues lo que necesites con mucho gusto, pero siempre, siempre, siempre es del diálogo, siempre, siempre es de la individualidad, siempre, siempre es del respeto, siempre, siempre buscando puntos comunes. ¿Listo? Ok, entonces, ahora les voy a hablar ya les conté qué pasaba en el mundo. Ahora vamos a ver qué pasa en Colombia. Entonces, en Colombia, aquí esa mujer maravillosa que se llama Betsabe Espinel empezó a pelear por las mujeres que trabajaban en Fabricato. ¿Alguien sabe qué es Fabricato? Fabricato es una empresa muy vieja de ropa en Medellín. Fabricato es la pionera de todo digamos, Medellín es considerada en este momento un centro de moda en el mundo. ¿Sí? Medellín hacen desfiles, hacen, digamos, la producción de ropa es muy importante en Medellín y todo nace en Fabricato. Pero ¿quiénes eran las que cosían? Definitivamente mujeres, ¿no? ¿Cierto? Pero les pagaban muy poco. Entonces, Betsabel fue y empezó a averiguar. Empezó a decir, bueno, ¿cuánto cuesta cada prenda? ¿Cuánto se está invirtiendo en cada prenda? ¿Cuál es el tiempo que estamos trabajando? Y se dio cuenta que les estaban pagando muy poco. Y logró un 40% de aumento en los salarios. Eso no lo hizo ni Petra. ¿Sí? O sea, ella logró que les subieran 40% en 1920. Entonces ahí empieza un camino por el que la nivelación salarial entre hombres y mujeres. Luego viene esta paisa, otra paisa, María Cano. María Cano es hija de Fidel Cano, que es el fundador del Espectador. ¿Saben qué es el Espectador, cierto? Un periódico. Y resulta que ella, por ser la hija de ese hombre, tenía acceso a información
y educación, cosa que no tenían otras mujeres. Entonces, ustedes me hablan ahorita de la Natalia Bamo, de Joana Bamo, Joana. Sí, entonces imagínense que guardando las proporciones, porque esta mujer, no conozco a la señorita Bamón, pero guardando las proporciones, esta mujer estudió, se graduó, abogada, periodista, y empieza a volverse sindicalista. Porque resulta que acá venían unas cosas que se llaman las bananeras. Y las bananeras eran unas empresas gringas que vienen, todavía están acá, y sacan el plátano porque el plátano se puede exportar a un muy buen precio y se lleva verde y allá llega madurito. Pero esos hombres trabajaban 10, hombres y mujeres trabajaban 10 horas, 12 horas diarias, y entonces ella se dio cuenta de esta injusticia y empezó a trabajar por estas personas, y ella ayudó a que la jornada laboral fuera de 8 horas, ¿cierto? Que ya estaba establecida en el mundo. Son 8 horas para dormir, 8 horas para hacer lo que a usted se le dé la gana y 8 para trabajar, ¿cierto? Que no lo logramos en muchos lugares, pero seguimos tratando de que sean 8 horas laborales. Y ella trabajó muy activa también en la huelga de ferrocarril de Antioquia. ¿Por qué? Porque los sometían a trabajos forzados, era mucho tiempo, la gente tenía que estar allí para lograr la colonización antioqueña a partir de la construcción de vías, que en este caso era el ferrocarril. Luego, en 1927, que aquí me quedó mal, se crea, se hace el primer manifiesto sobre los derechos de las mujeres indígenas, que lo lideraron los departamentos de Tolima, Huila y Cauca, que son son mujeres muy organizadas y son mujeres que han tenido voz y voto en sus comunidades. Me atrevo a decir que eso no le ha pasado a las mujeres de la Amazonía colombiana. Las mujeres indígenas de la Amazonía colombiana han tenido menor representatividad actualmente, y esto es de 1927. Luego, en 1932, se logra promulgar esta ley 28 sobre las capitulaciones matrimoniales. Resulta que en Colombia yo me casaba, pero no tenía derecho a nada. Si yo trabajaba, el salario se lo consignaban a mi esposito. Si yo vendía empanadas, la plata se la tenía que entregar a mi esposito. Si él, por ejemplo, compraba tierra, ganado, casa, se compraba un carro, yo no tenía derecho a absolutamente nada si me divorciaba. ¿Sí ven? Entonces, finalmente, esas capitulaciones matrimoniales definitivamente eran algo que violentaba el derecho de las mujeres y se quitan a partir de esta ley. 1932 capitulaciones. 1921 derechos de las mujeres indígenas. 1926 derechos laborales. 1920. A 1936 se nos permite ser bachilleres. Antes no teníamos acceso a ser bachilleres. 1932 podemos acceder a la educación universitaria, pero solo las que viven en las zonas urbanas, ¿cierto? Y si tenían digamos, un nivel para poder ingresar a una universidad pública. La única universidad que existía en ese momento era la Universidad Nacional de Colombia, y solo en 1932 ingresa una sola mujer a la universidad. Pero empieza el camino. ¿Listo? Luego llega 1954. ¿Se acuerdan que estábamos luchando por el voto? Entonces, en 1954 se nos permite el voto, pero ¿saben quién estaba de presidente en ese momento?
¿No? ¿Alguien sabe? Rápidamente. ¿No fue Rojas Pinilla? Sí. Busquen rápido en Google. Un dictador. Eso es rarísimo. Rarísimo, eso no se ha dado en el mundo. Que en el gobierno de un dictador se le otorgue el voto a la mujer. 1957. Ay, miren, aquí salió mal mi cosito. Se le da la posibilidad a la mujer de votar. O sea, nos dan el derecho a votar, pero votamos efectivamente hasta 1957. Aquí llega lo que lo que les dije de la minifalda. Entonces, empieza la píldora anticonceptiva, la minifalda, y puedo quitarme el D de la cédula. Porque si yo me casaba, yo tenía que ser de propiedad de mi esposo. Yo soy de propiedad. Entonces, entre 1960 y 1990 se crea toda una revolución. Y en 1991, ¿se acuerdan qué pasó en 1991? La Constitución. Y de los 144 personas o 174 personas que participaron en esta nueva Constitución de Colombia, solo participaron 4 mujeres y una de ellas era la esposa de César Gaviria, que era el presidente. Y ella fue la que le dijo, yo quiero participar. Yo quiero estar ahí. Y las otras 3 eran mujeres de la época que trabajaban en la academia y en la política, pero pues solamente fueron 4, ¿cierto? Y pudieron incluir en varios de los artículos diferentes procesos de autonomía y de protección femenina, además de igualdad. Luego llega esto, yo no sé, yo sé que ustedes son muy chiquitos, pero Camilo de pronto se acuerda de Paola Turbay. ¿Sí? O Gerardo, ¿tú te acuerdas de Paola Turbay? Sí, señora, pues ella fue una reina muy que dio, La primera digamos que Miss. Miss Universo, pero ella sí cambió digamos, como la cara de Colombia, la parte visible me parece. Fue muy popular en su época. Sí, o sea, ella fue virreina universal, que eso era como antes los reinados eran una cosa, yo no sé si ustedes, no sé si a ti te tocó Camilo, pero a mí me tocó mi abuelita al frente del televisor anotando puntajes de cuánto sacaban en vestido de baño, de cuánto sacaban en vestido de gala. Eso era, todo, mejor dicho, se paralizaba todo el país para ver el reinado. Entonces, eso fue en 1992. Cuando ya había pasado todo esto, cuando nosotros ya teníamos acceso a la minifalda, la píldora, ya teníamos derechos, ya teníamos, ya podíamos votar, ya éramos parte de la población política en Colombia, pero resulta que nos toca hasta en ese momento, sale la ley número 8 de 1992, que es donde la mujer puede administrar sus bienes. Es decir, yo ya puedo comprar mi casa. 1992. O sea, eso es ayer. ¿Sí ven? Solo hasta ese momento también se promulga la ley de cuotas. ¿Qué significa esto? Que definitivamente tenían los partidos históricos, hegemónicos, políticos de Colombia, tenían que meter un mínimo del 10% de las mujeres en sus listas. 1992. Pero nos dieron el voto en 1954. ¿Sí ven? Podíamos ser elegidas y elegir en 1954, pero hasta 1992 ya podemos ser parte de los partidos hegemónicos y podemos comprar una casa. Si eso es imagínense la ruralidad. 2006.
podemos abortar a los hijos que tengan malformaciones o fruto de una violación. Todavía no podemos decidir si lo quiero o no lo quiero, ¿cierto? Pero puedo abortar en el momento en el que sea fruto de una violación. Pero tengo que demostrar que fue una violación. Eso significa que tenía que ir acompañado de un proceso ante la fiscalía. Muchos de los procesos que conocí en fiscalía eran desacreditados porque la mujer llevaba jean. Si la mujer llevaba jean, era imposible que la violaran por decisión del juez, porque tenía un pantalón y era más difícil que ellas le pudieran quitar un pantalón que subirle la falda para violarla. ¿Sí ven? Entonces, 2006, eso fue hace 20 años. ¿Sí? Donde la mujer tenía que demostrar por la fiscalía que si llevaba pantalón, no, el juez ya decía, usted no fue violada. Usted fue fue sexo consensuado, porque usted llevaba pantalón. A ese nivel. Yo me río, pero he llorado tanto, créanme. 2008. Se crea la ley 1257, que definitivamente sanciona todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Es decir, ya tiene penalización. ¿Cierto? Porque miren, las tasas de feminicidio aumentan. Y aumentan, y aumentan, y aumentan. En este país hay dos departamentos muy violentos contra la mujer. Uno es el Valle del Cauca y el otro es Antioquia, específicamente Medellín. Sigue muy de cerca Bogotá, pero entendiendo que la población es altamente diferente en número en los 3 lugares que les estoy mostrando, las tasas de feminicidio en Cali y en Medellín son, digamos, 2 o 3 veces mayor que las que pueden haber en Bogotá. Y eso tiene que ver con la cultura. Porque en Cali venimos, y en Cali y en Medellín venimos de la cultura de la propiedad de la mujer, mucho más arraigada que en Bogotá. ¿Por qué? Porque en Bogotá las mujeres y los hombres tenían más acceso a educación. No estoy diciendo, no estoy generalizando, pero las cifras hablan por sí solas. 2015, aquí fue, 2014. Nosotros tenemos que adoptar medidas para que las mujeres no sean más víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Aquí se firma el acuerdo de paz. ¿Sí? Entonces necesitamos trabajar porque en el marco del conflicto armado tenemos que reivindicar los derechos de las mujeres. Luego viene la ley de Rosa Elvira Celi. ¿Alguien se acuerda de esto? Ella fue empalada en el Parque Nacional. Sí. Y abusada. Y horrible. Abusada. Pero ¿cuánto nos tocó esperar para que pudiera ella responder a digamos, a que esto fuera efectivo? Yo no sé si ustedes supieron sobre el proceso de Rosa Elvira. Y Rosa Elvira le decía, por favor, llamaba a la policía y le contestó un hombre. Y ella decía, por favor, ayúdenme, estoy en el Parque Nacional, me están violando. ¿Pero en qué parte del Parque Nacional? Contestaba el policía. No sé, por favor, vengan. Sí, pero es que el parque es muy grande. No, pues tiene que darnos mejor las indicaciones. Y le colgaban. Volví a llamar y le volví a contestar un hombre. Y ella rogaba y le decía, por favor, ayúdenme, necesito ayuda, por favor, necesito ayuda.
¿Pero dónde está? Señor, ya le avisé a otra persona que está en el Parque Nacional. ¿Pero en qué parque? El parque, es que eso tan grande y uno cómo llega. ¿No ve luces? Pues acérquese a una de las vías principales del parque. Está grabado. O sea, no me lo estoy inventando. Tercera llamada. Contesta una mujer y le dice, ¿qué pasa? Ella le vuelve a narrar. Le dice, dígame, descríbame dónde está. ¿Cómo son los árboles? Empieza a describirse y ella hace un mapa para poder encontrarla. Pero si a ella la hubiese encontrado, la hubiese contestado el teléfono la primera vez una mujer, ella no muere. ¿Ven la diferencia? Entonces, la educación es la vía. La educación es la única forma que tenemos. 2016, Natalia Ponce de León, quemada con ácido en el 80% de su cuerpo por un hombre que no quería salir con ella. Que ella no quería salir con él, perdón. Pero se crea la ley 1773 para atacar y crear penas, digamos, severas para los atacantes con ácidos a las mujeres en Colombia. 2022 se legaliza completamente el aborto hasta 24 semanas de gestación, no importa la razón. Solo es decisión de la mujer hasta las 24 semanas de gestación. Entonces, como ustedes ven, el proceso ha sido largo, el proceso ha sido difícil para cada una de nosotras. En nuestras historias de vida, muy probablemente, y en las historias de vida de sus mujeres van a encontrar muchas mujeres que han tenido problemas, pero ustedes son parte de la solución. ¿Listo? Ahora bien, vamos a volver a esta y quiero hablar sobre género. Género es una construcción social que abarca expectativas culturales, roles de comportamiento y características en una sociedad determinada. Es decir, eso es todo y es nada. ¿Sí? El género es una construcción social. Es decir, que dependiendo de la sociedad en la que yo esté, construyo la definición de género. Para mí el género es respeto, ¿cierto? Usted viene de una familia, usted viene de unos roles culturales, usted viene de un proceso biológico porque tiene información biológica y usted tiene también una información genética y familiar que le permite a usted definir el género. Pero ese género, quiero que ustedes vean la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Cierto? En la igualdad, ustedes ven arriba, ¿no? Acá les estoy mostrando. Este señor tiene una bicicleta. Esta señora tiene una bicicleta, el niño tiene una bicicleta y nuestra mujer con una diferencia física también tiene la misma bicicleta. Todos tienen la bicicleta. Eso se llama igualdad. Pero equidad es cuando nosotros como Estado, como sociedad, entendemos que cada persona tiene necesidades distintas. Es decir, nuestra persona que tiene una deficiencia física necesita un tipo de bicicleta diferente a la que requiere un hombre alto, a la que requiere una mujer y a la que requiere un niño. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Porque a veces cuando presentamos proyectos o tenemos textos dicen igualdad y equidad. Entonces, máquinas peletizadoras para todos. Eso es igualdad y equidad. Pero no. Los mismos sistemas productivos para todos. ¿Eso es igualdad y equidad? No. Ustedes tienen que hallar esa diferenciación. Ahora bien, ¿qué es desarrollo? El desarrollo es un proceso integral que lo que quiere es que usted viva bien, usted viva tranquilo, que usted viva con lo que necesita en términos económicos,
que esté en una sociedad que respete, que tenga un ambiente sano, que usted tenga disponibilidad a agua, que usted tenga los recursos que necesita, pero que además de esto usted pueda también hablar sobre cómo quiere usted ese desarrollo en su territorio. ¿Cierto? Entonces el desarrollo tiene que ver con su calidad de vida. ¿Cómo vivo yo? Pero esa calidad de vida tiene que estar acompañado por una responsabilidad económica, social y ambiental. Así entonces, si nosotros hablamos de ese desarrollo ya en términos rurales, yo tengo que establecer que tengo que saber que en la parte rural yo voy a tener familias que trabajan con el bosque, pero que esas familias también son pesqueras, pero que esas familias también trabajan en la transformación de productos de lo que están produciendo en sus fincas. También trabajan en procesos agroalimentarios, ¿cierto? Pero que sin duda tienen que ese desarrollo rural implementar estrategias de educación, de salud, de servicios, de energía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es un derecho. Constitucionalmente, toda la población en Colombia necesita tener salud, tener educación, tener una vivienda, tener transporte, tener acceso a la energía. Eso es un derecho. Y no puede ser diferencial o no puede, perdón, no puede ser que no lo tengamos porque estamos en la parte rural. Tenemos iguales de derechos que la población de las zonas urbanas. En Colombia hemos tenido varias teorías del desarrollo. Esto les sirve para su tarea de ahorita. Ustedes ya vieron la historia. Ya vieron qué pasó en Colombia, ya vieron qué pasó en el mundo. Ahora, estableciendo esas políticas, esas teorías del desarrollo, vamos a saber por qué las políticas cambian a medida que las teorías del desarrollo cambian. Las teorías del desarrollo o todas las políticas de desarrollo vienen desde instancias que no están en nuestro país, ¿cierto? El Banco Interamericano de Desarrollo es como un bracito de las Naciones Unidas. Y entonces ellos dicen, necesitamos trabajar por el desarrollo, por el crecimiento económico, pero también tenemos que ver los intereses de nosotros como banco. Entonces, más o menos en 1993 se crea una política, y era una política mundial de abramos el comercio, que el comercio sea, que no tenga fronteras, que tengamos tratados de libre comercio entre los países. Entonces, claro, eso lo que hace es que baja los precios porque yo tengo un montón de oferta. Pero nadie pensó que la producción interna se vería afectada porque yo tengo que pagar unos insumos que vienen muy caros de otro lugar y yo no puedo competir con los precios del arroz, de la papa, de la cebolla de otros países que viene muy barato. Entonces, luego dijeron, no, entonces llegó Ernesto Samper y dijo, no, es que con eso de los tratados de libre comercio como que la embarramos un poquito, pero entonces vamos a hacer vamos a hacer el neoestructuralismo. ¿Y eso en qué consistía? En que, bueno, vamos a respetar los tratados de libre comercio porque es que eso lo firmamos a 30 años. Y entonces vamos a invertir en el agro. No vamos a invertir en las cadenas globales, en los servicios terciarios, sino que vamos a invertir en el agro. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer créditos, extensión agropecuaria, fomento de la industria, apoyar al campesino, hacer subsidios, ¿cierto? Pero, pues digamos que eso no le llegaba a todo el mundo. Luego, en 1992 se firma la Convención de Río para el cuidado del ambiente. Entonces dijimos, no, pero es que ya no podemos trabajar con ese neoestructuralismo que trabaja con la teoría del crecimiento perpetuo, sino que necesitamos trabajar pues por el ambiente y tener un desarrollo sostenible. Es decir, que acabemos, pero no con todo.
de manera sostenible. Entonces ahí estamos hablando de gastar lo que necesitamos nosotros como población, pero dejémosle a las generaciones futuras. ¿Listo? Y entonces luego decimos, bueno, pero eso en el Banco Interamericano dice, pero ¿y eso cómo lo medimos? ¿Cómo le decimos a los estados que empiecen a medir realmente los gastos o la inversión que están realizando en los estados? Porque es que yo le estoy dando una plata a usted como estado, pero yo no veo que usted tenga un desarrollo sostenible. Entonces vamos a definir unos objetivos. Y esos objetivos tienen unas metas. Y entonces usted como estado me tiene que decir que le está aportando esas metas desde el dinero que le estamos aportando nosotros desde la banca. Y entonces se crean los objetivos del milenio. Pero esos no eran suficientes. Entonces en el siguiente gobierno dijeron, no, tenemos que hacer los objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Cierto? Y ya después dijimos, no, es que tenemos que volver a hacer nuevos objetivos de desarrollo sostenible porque no estamos llegando a la meta, estamos en calentamiento global, tenemos desastres naturales, no hay alimento para todo el mundo, seguimos con la forma de crecimiento perpetuo, seguimos sacando recursos y en este escenario, ¿qué vamos a hacer si estamos acabando con los recursos? Y ahí vamos. Estamos invirtiendo recursos, pero no hemos cambiado el modelo económico de crecimiento perpetuo. Entonces, esas teorías hablan de lo mismo siempre. Así nosotros nos devolvamos a Gaviria o estemos hablando de Petro en este momento, la teoría del desarrollo siempre va a tener estas palabras. Ustedes van a ver cualquier documento y cualquier documento les dice, necesitamos hacer articulación, diferentes proyectos que tengan tecnología, que tengan innovación, para que puedan ser financiados y para que finalmente nos volvamos competitivos. Y es lo mismo, ¿cómo hacemos eso? A partir de asistencias técnicas, capacitación y transferencia tecnológica y préstamos y subsidios. Las estrategias no cambian, el discurso sí. Entonces, Gaviria dijo, necesitamos trabajar por abrir las puertas de las fronteras. Luego Samper dijo, necesitamos trabajar por el agro. Luego Uribe dijo, necesitamos incluir el desarrollo sostenible. Luego Santos dice, sí, vamos a medirlo, entonces vamos a invertir un poco más en el agro. Y después, ¿quién fue? Me perdí. 2021, Manuel Santos. Duque. Duque. Ay, es que ese para mí sí fue como el desastre universal. Entonces Duque y después Petro, pero acuérdense que el discurso de la teoría del desarrollo no cambia. Perdón, es al revés. El discurso que dan cada uno de los presidentes cambia, pero todos tienen la misma legislación. ¿Sí me entienden el punto? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, yo puedo decir, voy a cambiar el planeta entero en la palabra. Pero cuando yo me posesiono, me doy cuenta que yo no tengo las herramientas legales. No tengo normatividad. No tengo políticas de desarrollo regional. No tengo políticas diferenciales. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer asistencia técnica, capacitación en transferencia y préstamo, porque es lo único que puedo hacer. Entonces, ¿cómo hacemos que eso definitivamente sí le aporte a la ruralidad? Y es donde ustedes entran. Donde ustedes dicen, listo, esta es la normatividad que yo tengo. Esto es con lo que los elementos legales con los que yo puedo hacer. Ah, bueno, ¿cómo hago para que mis investigaciones, para que mis propuestas
puedan realmente terminar en procesos de inversión social, económica o ambiental. ¿Sí? Eso es, que ustedes, sus propuestas digan, bueno, el discurso me lo cambiaron, pero mi normatividad sigue igual. Entonces, esta ley es la misma, no ha cambiado, es la que ustedes van a tener, es la que van a regir, es la que van a encontrar en muchas partes. Y esta ley le dijo a cada institución qué era lo que tenía que hacer. Entonces, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, ¿qué tenía que hacer? Adjudicar tierras. Luego, nos dicen, bueno, el Viceministerio de Desarrollo Rural, el SENA y la ESAP, o sea, porque son muy específicos, la ESAP. ¿Qué tiene que hacer? Capacitarme a la gente. Entonces, la Agencia Nacional de Tierra les da la tierra. Luego, el Viceministerio, el SENA y la ESAP me capacitan a la gente que yo le entregué la tierra. Luego viene el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural. Es decir, yo como Estado meto una plática a ese fondo. Y como yo ya tengo gente con tierra, gente capacitada, entonces ellos me van a formular un proyecto y yo voy a tener acceso a esos fondos de cofinanciación. Díganme si hasta donde yo voy, eso se cumple. No. La adjudicación de tierras se da solamente en lugares donde la productividad de la tierra es muy mala. Los procesos de formación que se han desarrollado no son diferenciales ni contextualizados. No se habla de poblaciones específicas, no se habla de técnicas, no se habla de cultura, no se habla de semillas nativas. ¿Y quién es aquí los están formando, pero no los forman para la formulación de proyectos, porque el Estado se mueve por proyectos? Y si ellos no tienen la capacidad para formular el proyecto, pues ¿quiénes formulan los proyectos? Los grandes terratenientes. ¿Y quiénes tienen acceso a eso? Pues los grandes terratenientes. Luego llega Corpoica y la investigación. Dice, bueno, como yo ya adjudiqué los tierras, ya los formé, ya les di la plata, entonces imagínense que ellos van a tener que invertir en insumos, pero muy seguramente a ellos les va a caer la plaga. O van a tener problemas con el suelo, o la semilla no va a estar bien, entonces yo necesito tener algo que investigue sobre esos procesos para mejorar. Y entonces, yo ya teniendo tierras adjudicadas, gente capacitada, proyectos de inversión e investigación, entonces viene el comercio y me dice, listo, vengan, me dan todo lo que ustedes pues han producido en sus terrenos y yo lo comercializo. Yo les doy los canales de comercialización. Si yo no tengo cadenas de valor identificadas, caracterizadas, estructuradas, el Ministerio de Comercio no puede invertir nada. ¿Listo? Y entonces, como yo sé que hay cambio climático y vamos a tener problemas porque ya estamos en 1994, entonces viene Finagro. Y Finagro dice, bueno, como la cofinanciación no le alcanzó, yo le presto. ¿Y de dónde viene esta plata? Del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo cambio yo esto si esta ley es muy compleja? Esta es la ley la ley de rural que nos acompaña desde 1994 y no ha habido cambios. Ahora les toca a ustedes. Ahora bien, llegamos al punto de la mujer rural. Hasta el 2002 a nosotras nos reconocen como mujeres rurales. Yo soy una mujer rural, yo vivo en el Tacana, yo tengo una finca, produzco mi propio alimento, tengo un sistema de producción, digamos, agroecológico, trato de hacerlo, no utilizo insumos químicos de ninguna clase y creo fielmente en que si uno es capaz de producir su propio alimento, puede ser
digamos, un poco más independiente del Estado, ¿cierto? Que no lo tienen las grandes ciudades. Entonces, acá nos reconocen, nos dicen, la mujer rural es aquella que sin distingo de etnia, edad o estado civil habita en el campo y se dedica de manera directa o indirecta a las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales o agroindustriales o al cuidado de la familia y de la comunidad en un área rural. Es decir, que el cuidado del ambiente también es considerado como un trabajo de las mujeres rurales. Y aquí empieza una pequeña normatividad, son pequeños los documentos que se han generado desde el 2013 hasta la fecha. El primero es el COMPES, que pues digamos trata de hablar sobre las brechas de acceso a los activos productivos y servicios. Es decir, tenemos más problemas en adquirir préstamos nosotras, perdón, tenemos más problemas en adquirir, digamos, una vida crediticia que los hombres. Acá se mete el acuerdo de paz y ya entre el 2020, en 2025 hay, pues digamos, una ley que se promueve y es la ley 2462, que es la que garantiza que nosotros tenemos la misma posibilidad que los hombres para lo mismo que nos ha dicho la ley, para tener acceso a la asistencia técnica, y poder tener procesos de innovación, para poder tener acceso a los créditos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en el último año, en los últimos 4 años, la mayoría de los proyectos de inversión en el agro se está enfocando en las mujeres rurales, ¿cierto? Ahora bien, cuando yo ya hice todo esto, ya hice la mitad de la tarea, porque yo ya sé qué pasó. Y ahora lo que yo quiero es que ustedes, en cada una de sus regiones, teniendo en cuenta las políticas que vimos, puedan establecer esas diferencias en los diferentes programas y proyectos de acciones que se han dado en sus regiones, pero eso tiene que ver acompañado de datos. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas acciones? Porque eso se va a cuantificar. ¿Listo? Chicos, preguntas. ¿Hablé ya en la última parte muy rápido? No. ¿Estuvo claro o no? ¿Aprendieron algo? Sí. Eso espero, ¿no? Porque... ¿Alguna pregunta sobre la tarea? No, señora. ¿No? ¿Les queda claro? Se irán presentando, profe, en estos días. Bueno. Chicos, en el chat les dejé el coso el QR de asistencia. ¿Sí les leyó? Sí. Sí, sí, señora. ¿Sí ya lo lograron llenar? Ya. Gerardo y Brian, ¿lo llenaron? Sí, profe, sí, señora. Vale. Brian, me interesan mucho tus datos de banco. Claro que sí, Profe, yo profe. aún no lleno la asistencia. Dime. Ah, qué pena. Profe, yo aún no lleno la asistencia. Ah, bueno, ahí está en el chat está el QR, lo puedes leer con tu celular y ahí ingresas. Ok. Bueno. ¿Vale? Y Brian, mira, en tu tarea va a ser mucho más específica, porque tú tienes acceso a información, pero pues anónima, ¿no? La idea es que puedas generar como unos datos históricos, por ejemplo, en otorgar créditos a mujeres rurales. ¿Te parece? Ok, profe. Pues, pues la cuestión es la parte histórica, ¿sí?
los créditos que se han otorgado, qué sé yo, 5 años antes, pero sí voy a tratar de hacer lo posible por tener esa Sí, información. para Y lo que tú mismo te des cuenta del- cómo esa información es importante para ti. Lo comparamos con las políticas y los programas tú estás en FUSA, pero ¿vas a trabajar con Arbeláez o vas a trabajar en San Bernardo? Sí, señora. ¿En cuál de los tres? En San Bernardo, en San Bernardo. En San Bernardo. Entonces, de pronto también ubica mujeres de diferentes generaciones, vayan encontrando sus mujeres, ¿no? Porque necesitamos trabajar con mujeres jóvenes, de mediana edad y adultas. Pueden ser sus tías, sus abuelitas, porque acuérdense que estamos en un proceso de formación. Entonces vamos a recopilar información y vamos a generar datos. Ya después, cuando me reúna con cada uno de ustedes de manera individual, vamos a hacer la interpretación de los datos. Pero es importante que ustedes empiecen a unir información. ¿Qué es esto? Que ustedes unan política, unan historia, unan momentos históricos, unan teorías del desarrollo con los procesos que ustedes van a encontrar con sus mujeres. Porque muy probablemente alguna votó por Uribe, otra votó por César Gaviria. Yo, por ejemplo, era pequeñita cuando estaba César Gaviria, pero me acuerdo. ¿Sí? Entonces, digamos, mi mamá, yo puedo hablar con ella y decir, bueno, mami, ¿qué pasaba en ese momento? O cómo eran los programas de inversión, o tratar de indagar un poco con eso, en sus zonas. Si tienen alguna obra, me dicen, ¿vale? Voy a detener la grabación y